Cuán importante es el pasado, el presente y el futuro de una persona. Sin duda alguna que siempre estamos lidiando con estos tres aspectos de nuestra vida. Cuando miramos al pasado nos recordamos de aquellas cosas maravillosas, cumpleaños, aniversarios, fechas importantes. ¿Te acuerdas cuando entregaste tu vida a Cristo Jesús a través del bautismo? ¿Qué edad tenías? ¿Cuántos años atrás aconteció? O en el presente, cuando nos damos cuenta de dónde estamos, qué personas hemos llegado a ser hoy en día. ¿Y qué hablar del futuro? Cuando nos extendemos al futuro, ahí están nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestros anhelos. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Es muy importante el pasado, el presente y el futuro. El Señor le habló a su pueblo: cuídate de no olvidarte de quién soy yo, quién eras tú, de dónde te saqué. El Señor los llevó a un presente en donde estaban a punto del cumplimiento de todas las promesas y un futuro en donde debían recibir advertencias de no olvidarse de Jehová su Dios. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Por lo tanto, te invito para que juntos analicemos y veamos a través del libro de Deuteronomio nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, acuérdate, no olvides. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Deuteronomio, capítulo 9, versículo 7. Ya estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia, el número 10 de esta temporada. Gracias porque usted ha sido parte fundamental, siempre lo ha sido, por supuesto, siguiendo cada una de las transmisiones, capítulo tras capítulo, semana tras semana. Pastor, ya estamos en la semana o capítulo número 10, ¿no? Cuán importante ha sido estudiar o detenernos a estudiar un libro que siempre está dentro de un pack, ¿no? Que es el Pentateuco, pero separarlo y estudiarlo como es el libro de Deuteronomio ha sido bastante beneficioso, ¿no? Bienvenido, pastor. Gracias. Sí, yo creo que ha sido muy beneficioso. En lo personal, para mí, he descubierto una nueva visión de este libro. He descubierto su estructura, su intención, las palabras que utiliza allí, que las repite, que trabaja con ellas con cierta intencionalidad pedagógica. Muy interesante este libro. Y usted dice algo bien especial, porque a mí me llama la atención. Uno diría que el pastor Oscar Lefiguala se sabe todos los libros de la Biblia, los tiene todos estudiados, pero esa es la maravilla de la palabra de Dios, que nunca vamos a terminar de maravillarnos al estudiar. En el capítulo anterior usted decía, pastor, me tomo de esas palabras, que muchas veces dedicamos solo un par de minutos a nuestra consagración a Dios, ya sea a través de la oración o el estudio de la Biblia, versus una película, pasar horas frente al computador, en internet, etc. Si hiciéramos el ejercicio de elegir un libro de la Biblia y estudiarlo de forma más minuciosa, más ver su estructura, su intencionalidad, los mensajes que hay allí también, ¿no? Yo creo que nos veríamos tremendamente enriquecidos. Sí, seríamos distintos, tendríamos otro pensamiento, actuaríamos distinto, pensaríamos más en las cosas de Dios. Pero como estamos tan insertos en las cosas seculares, nuestra mente la mayor parte del día está ocupado en eso. Y seríamos distintos. Nuestro carácter sería distinto. Bueno, pero como iglesia adventista el séptimo día tenemos
Este material de apoyo que tradicionalmente le llamamos folleto, ¿no? Pero es una guía de estudio de la Biblia que cada trimestre en todo el mundo la Iglesia Adventista se enfoca en un tema, en este caso en un libro de la Biblia, para poder estudiarlo de la forma más minuciosa posible. Creo que eso también viene a colaborar, es más, el material de apoyo viene estructurado por días, como si fuera una agenda diaria, ¿no? Para que todos los días de la semana podamos dedicar tiempo para poder estudiar la palabra de Dios basándonos en el tema que en la temporada o en el trimestre Yo estamos creo que estudiando. este método y este sistema de la guía de estudio de la Biblia es un método inspirado, divino, porque nos permite unirnos como pueblo, como iglesia, y avanzar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y cómo este material se puede reproducir a su tiempo para los distintos idiomas del mundo y poder llegar hasta ellos. Así es. ¿Desea usted conocer y tener este material? Que es, la Biblia es la base del estudio aquí en Lecciones de la Biblia, pero también la guía temática es este folleto, este material, la guía de estudio, en donde semana tras semana estamos estudiando. Lo mismo aquí en el programa, lo mismo se estudia en la iglesia adventista. Y si usted no sabe cómo tenerlo, te invito a que te acerques a alguna iglesia adventista y preguntes. Hay un programa de televisión a Nuevo Tiempo que estudian la Biblia y me gustaría conocer ese material. Y no solamente el material, te vas a dar cuenta que sábado tras sábado, ya sea de forma online o presencial o este sistema híbrido semipresencial, algunos templos ya están volviendo o han vuelto a la presencialidad. Cada sábado, un grupo de amigos, de hermanos de iglesia, nos reunimos con mucho deseo de que tú también seas parte de lo que es la escuela sabática. Por lo general, los días sábados en la mañana, a eso de las 9, 10 de la mañana, dependiendo de cada iglesia, de cada culto. Así que te invitamos y ahí lo más probable es que tú vayas a recibir también este lindo material que nos va a ayudar día a día a estar estudiando la palabra de Dios, como ha sido muy beneficioso estos últimos temas, temporadas que hemos tenido, ¿no? En el área de psicología, el pacto, el libro de Isaías. Este año ha sido bastante contundente, bastante bueno, ¿no? Así Así que es. vamos a orar por cada uno de nuestros amigos que están en sintonía para que este estudio de la Biblia pueda realmente ser muy significativo para nuestra vida y también para compartirlo con otras personas. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque al iniciar este capítulo lo hacemos invocando tu presencia, lo hacemos en tu nombre, para que no solo aquí en los estudios, sino también a través de la pantalla, del televisor o de algún dispositivo móvil, nuestros amigos también puedan recibir esta bendición que clamamos a ti, para que al momento de abrir tu palabra sea tu voz, sean tus mensajes que puedan llegar a nuestra mente para comprender y a nuestro corazón para poder atesorar y poner por práctica. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas veces, pastor, una de las cosas que más nos caracteriza como seres humanos es que somos muy olvidadizos, ¿no? Y está esa escena jocosa, ¿no? Yo creo que más de algún hogar ha pasado. Y viene el esposo y le dice, vieja, ¿dónde están mis lentes, mis anteojos, mis gafas? ¿Dónde están? Eh, y siempre, especialmente los varones, que tenemos las cosas aquí mismo al frente y andamos preguntando, ¿y dónde dejé esto? Y viene el esposo y le dice, viejo, ¿tienes los lentes puestos o están aquí en tu cabeza, ¿no? Tal vez eso que es muy diario, muy básico, muy banal, tal vez refleja la condición del ser humano afectada por el pecado, que somos rápidos para olvidar. Yo me imagino a Matusalén, me imagino a Adán, a los prediluvianos, su capacidad mental a tal punto que no era necesario que la palabra de Dios estuviese por escrito, porque ellos eran capaces de retener y memorizar absolutamente todo lo que Dios había anunciado. La falta de literatura no significa analfabetismo, al contrario, tenían una mente muy desarrollada. Pero vemos cómo el pecado fue afectando y hasta el día de hoy nos afecta y nos olvidamos de las cosas cotidianas, pero también
de los pactos, del compromiso, de la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Es una realidad en el ser humano a nivel espiritual, pastor? En realidad que alguien llegó a decir que la ley de la mente es el olvido. Y eso es algo muy cotidiano, como bien tú decías, que generalmente la esposa le encarga algo al esposo, Y hay que ir con una lista, ¿no? claro, y si no va con la lista, se me olvidó. Ujú. Y la esposa, ¿no es cierto? Le dice, yo sabía que se te iba a olvidar. Bueno, nuestra mente es así. Y con las cosas de Dios también. Por eso que acá yo quedo sorprendido, como bien te decía, Moisés aquí, cómo fue empleando ciertas palabras, partículas, preposiciones, conjunciones, y las va utilizando en forma pedagógica. Aquí utiliza dos verbos, y uno de ellos es el no olvidar, el olvido, el olvidar, Ujú. o recuerda, recuerda. Y esa palabra, así como hemos visto el Shema, oye, obedece, hemos visto el ahora, el atá, hemos visto, no sé, yitén, teshuvá, tienen toda una intencionalidad. Aquí nos vamos a encontrar, yo creo, con otros verbos que también nos van a ayudar. Ujú. Básicamente son dos, ¿no? Acuérdate y no te olvides. Pero esto, pastor, viene incluso, estamos pensando ahí en Génesis, cuando Noé sale del arca y el Señor instaura una señal, el arco iris, para que el hombre nunca olvide que Dios, de su promesa, ¿no? Que nunca más iba a destruir la tierra a través de esa forma, del diluvio por agua. Eh, y aquí se deja ver que el ser humano siempre necesita estos recordatorios para no olvidar. Y cuando hoy en día nosotros vemos un arco iris, nadie queda indiferente. Podemos andar muy rápidos, acelerados en la calle, y de pronto deja de llover y sale un poquito el sol, unos rayos de sol, y vemos un arco iris. Creo que a mí me pasa con mis hijos, ¿no? Ellos ven y muchas veces hay doble arco iris. Nosotros acá somos muy privilegiados en la zona de Chillán, ¿no? Aquí en el sur de Chile. Y son unos arcoíris que yo nunca había visto en mi vida. Y mis hijos quedan maravillados. Papá, sácale una foto y después ven, revisan la fotografía. Qué maravillosa señal y qué responsabilidad tenemos en el caso de los padres, no solo para explicar el por qué se produce un arcoíris, porque alguien podría decir, no, es la condensación, todavía quedan unas gotitas de agua, el reflejo de la luz, del sol. Poder explicar a nuestra forma, ¿no? A los que son más científicos seguramente van a dar una respuesta mucho más satisfactoria. Pero eso debiera llevarnos a aquel momento cuando terminó el diluvio, Noé con su familia salen y el Señor ratifica un pacto eterno y les dice, nunca más, le da una promesa, ¿no? Eh, Cuán importante es reconocer que en nuestra vida Dios siempre va a ir dejando estos marcadores, estos hitos, para nunca olvidar y recordarnos siempre de quién es Dios y lo que hace por nosotros. Eso me admira a mí de parte de Dios, cómo Él baja a nuestro nivel, a conversar a nuestro nivel y a nuestro lenguaje, porque Él no solo nos da una señal, y en distintas épocas de la historia humana, el Señor en el plan de salvación ha tenido distintas señales. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, aquí eh, en el capítulo 9 de Génesis, Ujú. verso 13, dice, mi arco he puesto en las nubes. Y a propósito, yo no soy científico, no entiendo, me gustaría alguna vez tener la respuesta. ¿Por qué el arco iris es un arco y no es una franja? O no es cuadrado, no sé, de otra forma, un triángulo, sino siempre el arco iris va a ser un arco. ¿Será que Dios lo diseñó así? No lo sé. Me gustaría tener algún día una respuesta. Pero aquí dice que he puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Interesante. Verso 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco
en las nubes. Verso 15. Y me acordaré del pacto mío. ¿Será que Dios necesita poner el arco para acordarse de su pacto? Yo creo que no. Pero Él baja a nuestro nivel. Y cuando aparece el arco, dice, ¿verdad que yo hice una promesa con el hombre? Yo creo que no. Yo creo que lo hace por un motivo, por un motivo pedagógico para nosotros. Él se pone a nuestro nivel y nos pone allí el arco para recordarnos ese pacto que Él hizo. Ahora, andando en el tiempo, nos encontramos con Abraham y le da otra señal, la señal de la circuncisión. Llegamos al tiempo de Cristo y el Señor allí implanta otra señal para recordar que un día nosotros hicimos un pacto con Él y que Dios hizo un pacto con nosotros, el bautismo. El bautismo es algo que yo siempre he dicho, es tan romántico el bautismo, sumergirse en agua. Podría ser de otro modo, como lo hacen las culturas antiguas y culturas paganas, en donde sajaban el cuerpo y sacaban sangre, o los latigaban, o los torturaban para producir una señal en ellos. El Señor nos hace plácidamente sumergir en el agua una señal tan suave, tan romántica, y qué lindo. Y representa algo terrible, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Así es. Qué maravilloso, pastor. Estaba pensando, sus hijos, que ya están grandes, ¿lo habrán visto alguna vez a usted lavando los platos, los trastes, como se dice en otras culturas, ayudando en el aseo de la casa, aparte de sus funciones, por supuesto, Sí, pastorales? Y si lo habrán visto, ¿será que eso le permite a ellos también ser, cuando formen su hogar, colaboradores en casa? Yo tengo hijos pequeños, ¿no? Y si yo quiero que ellos laven los trastes, la loza, ujú, los platos, no solo tengo que mandarlos, lo ideal es que ellos también me vean a mí claro. y con ellos también incluso, ¿no? Aunque quedamos todos mojados, se pone un banquillo, se paran y ahí ellos también colaboran. Es similar lo que Dios está haciendo. Él no necesita un recordatorio. Quienes necesitan somos nosotros, pero tal vez en la frase idiomática, al decir, y me acordaré del pacto, el Señor está como eh, viviendo lo que el ser humano necesita vivir para que nosotros digamos, si mi Padre Celestial se acuerda al ver esto, ¿cómo yo voy a ser indiferente al ver esta señal de aquello que Él quiere para sus propósitos para mi vida, ¿no? Claro, y este acordarse, Él lo comparte con nosotros, en el sentido que cuando vea el arco me voy a acordar, pero tiene la intención que cuando veas el arco, te acuerdes tú, porque yo me voy a acordar siempre, el Señor se va a acordar siempre. Ahora, este verbo en hebreo, sahar, se da de distintas formas. A veces se da como un infinitivo, a veces se da como futuro, como pasado o como presente, en fin. Eh, por ejemplo, estoy recordando aquí el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí el Señor pone el verbo sajar. Ahí está en infinitivo. Claro, es un infinitivo que el Señor lo puso con esa intencionalidad, porque el infinitivo no tiene tiempo, es atemporal. Y el infinitivo, cuando está en un contexto de ley, se convierte en un imperativo, ya en un contexto de ley. Y ahí está en un contexto de ley, lo pone en imperativo. Eso quiere decir que es una orden, pero atemporal, para todos los tiempos. Es decir, no es solo para el pueblo judío. No le Interesante. está diciendo solo a Israel, acuérdate del sábado para santificarlo. Es como decir, acuérdense. Así es. Pastores, los dichos que encontramos en Deuteronomio de Dios para con el pueblo y de qué debían recordarse eran eh, promesas, advertencias y cómo el Señor intervenía también en la historia de su pueblo. Promesas, advertencias
y cómo Dios actúa en la vida de cada persona. Vamos a desarrollar esta idea y cómo también se aplica a nuestra vida, pero antes hacemos un alto y ya regresamos. Nuevamente queremos agradecer a cada uno de ustedes la fiel compañía que semana tras semana están realizando aquí en Lecciones de la Biblia. Y a nuestros amigos que están a través de la TV Nuevo Tiempo, gracias porque hacen de su canal un canal preferido. Sabemos que no solamente está con Lecciones de la Biblia, sino los lindos programas de diversas índoles para el crecimiento espiritual, para el crecimiento también integral de cada persona. Desde recetas saludables, consejos de medicina y por supuesto también la palabra de Dios, pasando por el área familiar, todo lo que Nuevo Tiempo ha preparado especialmente para usted y su familia. Y por supuesto nuestros amigos que también están en las plataformas digitales, ponga me gusta, escriba un comentario, suscríbase. Es muy importante también que pueda suscribirse para recibir las notificaciones desde música inspiradora, programas, consejos, mensajes espirituales y otros diversos programas como lo es Lecciones de la Biblia. Hoy en día Amén. tenemos muchas plataformas, muchas formas, pastor, de alcanzar y llegar a muchas personas y sabemos que están allí, que nos escriben, que nos sintonizan, nos dan ese feedback de retorno. Pastor, hablábamos de que el pueblo debía recordar las advertencias de Dios, las intervenciones de Dios y debía recordar también las promesas de Dios en el contexto dadas de un pacto. Pero el recordar nos hace automáticamente pensar en las cosas del pasado, ¿no? ¿Cuán importante es el pasado en la vida de un cristiano? Saber de dónde venimos, como dice Pablo, fuimos sacados, ¿no?, de las tinieblas a la luz admirable. ¿Tiene algún valor? ¿Enriquece el presente del cristiano? ¿Nos ayuda a mirar un futuro más confiado y aferrado en la mano de Dios? ¿Previene la apostasía tal vez el mirar el pasado? Bueno, el mismo apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron anteriormente para nuestra enseñanza fueron escritas. Así que yo creo que eso es muy, muy pedagógico, el volver al pasado para recordar ciertas instancias, ciertos ejemplos que nos pueden servir en nuestra conducta actual. Por ejemplo, los israelitas, aquí Moisés les dice, en el capítulo 4, verso 32, 4:32, dice, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados han sido antes de ti. Aquí Moisés está insinuando o incentivando a Israel a que recuerde el pasado, porque eso le va a servir. Y dice en el verso 32, desde el día en que creó Dios al hombre sobre la tierra. Es decir, si quieres hacer un feedback, comienza si quieres desde la creación. Revisa cómo ha sido Dios, cómo Dios ha mostrado su gracia, su misericordia. Y dice, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Y aquí él los quiere llevar a un pasado que fue inigualable. Y es el verso 33 en adelante. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? Nunca había sucedido eso. Ver el monte Sinaí lleno de fuego, ruido, trompeta, rayos, nube, eso nunca sucedió. A mí me tocó estudiar los clásicos griegos en la universidad, cuando hice mi magíster. Y allí me tocaba estudiar, ¿no es cierto?, los dioses griegos, los dioses romanos.
pero eran dioses que supuestamente comunicaban algo y la pitia o la sacerdotisa o el sacerdote tenía que comunicar en un templo donde se realizaban ciertos ritos secretos. Entonces, acá no. Este es un Dios real, vivo, que se manifestó realmente en la montaña, en el Sinaí, con ruido, con temblor de tierra, su voz se escuchó. Entonces dice, ¿alguna vez ha sucedido eso? Hagan memoria de eso. Verso 34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra o con mano poderosa, brazo extendido o hechos aterradores, como todo lo que hizo Jehová con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? No hay en la historia ningún registro de un pueblo que haya tenido un Dios como este, que haya quedado registrado, que se apareció en la montaña o en el valle, donde sea, les habló, hizo cosas extraordinarias, sacó a ese pueblo de un lugar con plagas, con mano poderosa, con milagros, los trajo hasta este lugar. No hay registro en la historia, excepto invasiones de pueblos sobre otros con algún líder. Es todo lo que tenemos. Interesante, pastor. De hecho, el verso 35 dice, a ti te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Aquí vemos uno de los principales propósitos del actuar de Dios. O sea, Dios a través de Moisés lleva estas preguntas al pasado. Es decir, acuérdate, que se repite mucho en la Biblia, que es parte de uno de los mandamientos, acuérdate, significa también extendernos al pasado desde la creación. Ese es el desafío que se le plantea al pueblo de Israel, la creación, la liberación o redención de Egipto. Cuando llegan al Sinaí, son actos tremendamente fuertes para aquel que los portentoso. Entonces uno dice, ¿cuál es el propósito entonces de esto? Hemos estudiado, hemos comentado que tú no es por tu justicia, no es porque eres el mejor pueblo. O sea, ese no es el propósito. Y aquí el verso 35 lo dice, ¿no? Te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Entonces, pastor, cuando nosotros olvidamos que más que no solamente un tema en nuestro... a nivel neurológico, no es solamente un olvidar de que se borró de nuestra mente. Creo que tiene un sentido también este olvidar de saber lo que Dios nos ha dicho y no obedecerlo. Eso también entra en la categoría de olvidar. Y esto es para que sepamos que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Entonces, este es el propósito final de este consejo. Acuérdate de lo que Dios ha hecho, porque si no, se nos puede borrar. Y aquí está el propósito tal vez del enemigo de Dios. Borrar en nuestra vida que Jehová es Dios y que fuera de él no hay otro. Y es por eso que muchas veces estamos privilegiando o priorizando otras cosas fuera de Dios. Entonces, con la boca decimos, sí, yo soy un cristiano. Dios está en primer lugar en mi vida, pero con los actos estamos diciendo otra cosa. Y en otras palabras, estamos olvidando quién es Dios y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ahora, yo veo también la misericordia que Dios permite escuchar su voz, porque aquí en el verso 36 dice, Dios desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y esto lo hizo por amor. Ahora, la misericordia de Dios. Dios permite escuchar su voz, Dios permite ver el fuego, Dios permite ver su presencia, no su persona, pero su gloria, y no murieron. Eso fue una gracia de Dios. Uh-huh. Gracia de Dios. Algunos dicen, bueno, ¿y Dios por qué ahora no se manifiesta de esta manera? No es necesario.
Dios ya se manifestó y tenemos todo el conocimiento aquí. Acá está, en la palabra de Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, aquí la tienes, todos los días, a la mano, en el momento en que tú quieras. Tú abres la palabra de Dios y Dios te comienza a hablar. Ahora, cuando Dios hizo oír su voz, cuando Dios mostró el fuego, lo hizo con intenciones para que supieses, para enseñarte, para que tú entiendas. Entonces, Dios no es un Dios de espectáculos sin sentido. Dios, cuando muestra algo, cuando hace algún milagro, tiene un objetivo claro, preciso, con su justicia, con su misericordia. Por lo tanto, cuando encontramos a ciertos predicadores por allí o sanadores que tratan de hacer del evangelio un espectáculo sin sentido, Dios no le gusta eso. Tiene que haber un objetivo claro. Y el verso 39, pastor, apunta a ese objetivo, ¿no? Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. O sea, hay un proceso de meditación, este llamado de recordar, de llevarlos a la creación, a Egipto, al Sinaí, es para que el pueblo no solamente exacerbar la emoción, sino también para que el pueblo entre en un proceso de reflexión y de sacar sus propias conclusiones y luego sus propias decisiones voluntariamente, ¿no? Y quiero tomarme de aquello que tú mencionas recién, sobre la emoción. En el Pentecostés vino el Espíritu Santo, una manifestación portentosa, gloriosa, en donde ellos fueron llenos del Espíritu Santo y aparecieron como lenguas de fuego, nuevamente el fuego, ¿no? Pero eso tuvo una intención. ¿Y por qué hablaron en lenguas? Porque allí había mucha gente que hablaba distintos idiomas. Era necesario en ese momento. Sin embargo, hoy en día, si nosotros estamos en un gran salón y todos hablando el mismo idioma y nos ponemos a hablar en lengua, no tiene sentido. No hay necesidad. No hay necesidad. Dios no hace cosas sin sentido. ¿Para qué hablar en lengua si no es necesario? No es que el hablar en lengua sea una virtud obligada del Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo es un ser pensante, un ser inteligente, que Él actúa de acuerdo a la necesidad, a la prioridad o algún momento especial. Entonces, si el Espíritu Santo permite hacer una sanidad, hablar en lengua, tiene que haber un propósito claro, no actuar por espectáculo, porque a Dios no le gusta eso. Así es. Pastor, el acordaos de no olvidarte nos lleva al pasado. Pero hay otra palabra que está ahí en el capítulo 4, el verso 9, y dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides. ¿Qué significa esta palabra? Porque alguien dice, guarda los mandamientos, ya nos es más familiar, ¿no? Pero guárdate para cuidar, dice, guárdate y guarda tu alma para que no te olvides. ¿Cómo entendemos esta relación con este verbo y qué tiene que ver nuestra alma para prevenir lo que Dios aquí está advirtiendo? Sí, aquí, estos son los verbos especiales que aquí Moisés utiliza. Ya estuvimos viendo el verbo zahar, olvidar, ¿no es cierto? O perdón, recordar. Zahar es recordar. Es decir, recuerda, ¿no es cierto? O acuérdate. Ujú. Ahora aquí tenemos el guardar, el chamar o chomer, el guardador. Estos verbos aquí los utiliza con cierta intención. Esto de guardar, es decir, tomar algo, conocerlo, hacerlo mío e integrarlo a mi vida. ¿Cómo? El mismo texto dice, guarda tu alma con diligencia. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. La palabra alma
es la palabra nefesh, que quiere decir muchas veces vida, ser, pero en este caso es mente, la mente. Y aquí tiene su correspondiente en el griego con psique, mente. Así que, ¿dónde nosotros podríamos guardar esto? En la memoria, en la mente. Y una vez que estas cosas son guardadas en la mente, en nuestro corazón, el recuerdo, entonces cuando haya necesidad, las sacamos para utilizarlas. Por eso, pastor, el pueblo judío, especialmente los varones, los niños a partir de cierta edad, tenían esta práctica de memorizar los textos bíblicos. Sí, y ese también fue un mandato de Dios. Escríbela en los dinteles de tu casa, en las puertas, donde estés, en el camino, recuérdalo, en la casa, en el trabajo, en todo lugar. Después los judíos también se fueron un poquito a un extremo, en donde ellos comenzaron a grabar textos y porciones bíblicas y las escribían y las ponían aquí en una cajita en la frente amarrada, como diciendo, todo esto tengo en mi memoria. Y después eso pasó ya a ser como casi un espectáculo, porque el que tenía la caja más grande, ese era mejor visto, Claro. y esas eran las filacterías. El Señor no quiere que andemos con una caja aquí diciendo, mira, yo todo esto conozco. No, el Señor quiere que guardemos en el corazón, en la mente, y que no solo lo guardemos, sino lo vivamos, lo practiquemos. Y eso es lo que el Señor desea. Pastor, la palabra guardar también es empleada en otros textos de la Biblia y tiene un sentido bastante especial. Uno de ellos es el Salmo 121, que probablemente usted lo haya cantado. Y antes de ver este especial significado, piense usted, recuerde, mantenga su Biblia abierta, Salmo 121, pues hacemos un alto y ya regresamos para ver qué significa también el guardar y cuidar nuestra alma. ¿Relacionas el Apocalipsis con muerte, calamidad y destrucción? Aunque esta palabra signifique fin del mundo, te invito a descubrir una carta de amor y revelación que Dios dejó para la humanidad. Solicita de manera gratuita el curso bíblico Apocalipsis y recorrerás 22 fascinantes capítulos de este libro. Te sorprenderás con las revelaciones hechas a través de este código profético. Envía un mensaje a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Allí usted pudo ver los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de ustedes. ¿Qué está esperando? Póngase en contacto. Tal vez usted es adventista del séptimo día, pero tiene un amigo, tiene un conocido o un familiar. Bueno, ofrézcale el material, que la persona pueda llamarnos o probablemente usted también pueda encargar, pedir uno para que su amigo, su familiar pueda estudiar la palabra de Dios y conocer esta misericordia que hemos estado comentando durante toda esta temporada maravillosa de Dios, su gracia, su salvación. Así que ahí tenemos un desafío. ¿Qué vamos a hacer con este privilegio que Dios nos da de conocer la verdad de Dios? Bueno, compartirla con otras personas. Y estos materiales gratuitos nos vienen a ayudar para poder compartir la palabra de Dios. Mucho mejor, pastor, si ahí nuestros amigos se transforman en profesores, maestros o instructores de la Biblia para con sus amigos, con el lindo material que pueden no solamente regalar, sino decir, oye, puedo venir una vez a la semana, nos tomamos algo, un cafecito, un jugo natural y mientras abrimos la Biblia y vamos estudiando. Qué maravilloso, ¿no? Usted hace poquito ahí yo lo escuché decir que tenía una familia que estaban estudiando la Biblia juntos. Yo me imagino que eso, pastor, llena el corazón del que escucha la Biblia, el que está aprendiendo, pero también del que está enseñando, ¿no? Sí, qué bonito es cuando hay, bueno, yo en este momento tengo una familia estudiando, ellos son de otra iglesia y ellos tienen hambre de conocer y me hacen preguntas y me están llamando
antes de la hora para que yo me prepare y les envíe el link para poder estudiar. Pero también se dan los otros casos, en donde uno anda a la siga de esa persona, insistiéndole a ver si en algún momento accede a estudiar. Se dan ambas cosas, ¿no? Pero también en aquellas personas que no han querido y después pasa el tiempo y se convierten. Y después llegan a ser grandes líderes y ellos cuentan su experiencia. Si no hubiese sido por el hermano tanto que me insistió, iba a mi casa, yo a veces me escondía, no abría la puerta y ahora estoy en la iglesia, gracias a ese hermano. Un testimonio con tildes de anécdota. Bueno, ya sea cual sea la situación de su amigo o su familiar, tú puedes ser parte de esa linda historia de conversión. Así que ya sabes, ahí están los lindos materiales de escuela bíblica. Pastor, el Salmo 121 es este lindo canto, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. Pero cuando dice el versículo 7 o el verso 7 dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Es la misma palabra que se ocupa ahí en Deuteronomio 4, verso 9, cuando dice, cuídate, guárdate y guarda tu alma. ¿Qué otro significado tiene esta palabra? No solamente, como usted decía, de cuidar, de reservar. Aquí vemos que el Señor nos protege, nos cuida. ¿A qué se refiere entonces que debemos preocuparnos de nuestra alma? Bueno, decíamos que la palabra nefesh, alma, no solo quiere decir mente, sino también la vida. La vida es la totalidad de nuestra existencia, la vida. Se nos acaba la vida y qué pena, lloramos cuando se acaba una vida. Pero el Señor quiere guardar la vida, quiere no solo cuidarla, sino también llenarla de bendiciones. Él guardará tu alma, que no pasen grandes necesidades. El Señor quiere habilitarte, quiere entregarte dones, quiere darte inteligencia. No es solo el andarte cuidando, Dios, sino también velar por ti y proporcionar talentos y dones que tal vez tú no los tengas, pero Dios puede concederlos. En el libro de Esther también se menciona este verbo y hace alusión a una persona que cuidaba a las doncellas. Es decir, alguien que vela por la seguridad como un soldado, no digo que era un soldado, pero también por el bienestar integral de las doncellas, porque si les ocurría algo a ellas, el que las cuidaba se veía afectado. Buena alimentación, sabemos que esas doncellas eran hermosas y sabemos que las damas para ser hermosas hay que dedicar tiempo, dedican allí recursos, etcétera, para lo que ya es hermosura, que se vea más hermoso todavía. ¿A qué me refiero? Si el que guardaba las doncellas tenía que estar preocupado, invertir tiempo, dedicar tiempo, recursos, etcétera. Entonces, si el Señor nos pide, guarda tu alma, guarda tu vida, no es algo espontáneo, no es algo instantáneo, no es algo que debemos dejar a la ligera. El sentido del verbo es cuidar, velar, atender, poner atención en. Cuando un pastor de ovejas guarda su rebaño, no es que de pronto le pone un candado al redil y dice, ya está guardado y me voy a hacer otras cosas. Tiene que estar allí y velar o velando toda la noche, ¿no? Entonces, aquí vemos que el cuidar, ya hablamos de no olvidarnos. Y ahora el Señor dice, guarda tu alma. ¿Para qué? Es un acto constante en la vida del cristiano, ¿no? Y Sí. muchas veces lo descuidamos. Sí, cuando Jehová guarda nuestra alma, es da una impresión y una expresión de un ser vigilante, Protector. protector, y eso realmente es así. Al iniciar el libro de Apocalipsis, aparece uno como hijo de hombre en la visión de Juan. Dice, caminando entre los candelabros, es decir, velando y guardando que las lámparas no se apaguen. Ahora, cada candelabro representa a una iglesia
La iglesia está formada por individuos. Es decir, Dios no es que solo anda vigilando corporativamente, sino que Dios vigila, Cristo en este caso, vigila individualmente por cada persona, que no le falte el aceite, que no se apague la luz. El cuidado y la vigilancia de Él es extrema, día y noche. Vigila. Ahora, ese aceite es el Espíritu Santo, la luz, el testimonio, la vida que debe producir ese cristiano. Así que allí hay una muestra muy hermosa de cómo Dios vigila. No está Dios, en este caso Cristo, sentado en el cielo allí esperando que los tiempos se cumplan para Él venir a la tierra en su segunda venida. No, Él está vigilante, trabajando. Activo. Cuando llegamos un poquito en el tiempo del fin, Daniel dice que cuando llega ya el tiempo del fin, muy a su tiempo de terminar el tiempo del fin, dice, se levanta Miguel, el cual está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, no solo está vigilante, sino que llega un momento en donde la situación es crucial y Miguel se levanta, Dios se levanta para poner mayor atención y estar atento a Para toda actuar. necesidad urgente. Ujú. Interesante, pastor, esto de cuidar, de velar, y el Señor nos da, es un imperativo dicho además, ¿no? Un imperativo, es una orden, tiene su carácter de urgencia. Y el mismo verso 9 termina diciendo que antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eh, Todavía no me pasa, ¿no? Pero yo creo, ya me estoy anticipando. Actualmente no me acuerdo de las fracciones en matemáticas, de las ecuaciones. Tengo una noción vaga del tema de las ecuaciones, ¿no? Pero va a llegar un momento en que mi hijo me va a decir, papá, ¿me ayudas? Tengo que hacer una tarea. Esto de la pandemia nos acercó mucho a los padres a literalmente estar allí conectados y haciendo tareas. Cuando el padre o la madre tienen que enseñar algo al hijo del contenido programático de las escuelas, nos hace recordar aquello que nosotros mismos estuvimos ahí en la sala de clase, en el pizarrón, aprendiendo exactamente lo mismo. Es decir, por alguna razón, el Señor le dice a su pueblo, tienes que repetirla a tus hijos, porque si la repites a tus hijos, en primer lugar, tú no te olvidas, refuerzas, van a estar más grabadas en tu corazón y obviamente también va a ir pasando de generación en generación. Pastor, yo me imagino el efecto que produce que un padre, que una madre entreguen una enseñanza a un hijo que si de forma autodidacta la recibiera de un libro, de un video, de cualquier otra persona. El padre, la madre, no solamente entrega un contenido, sino que marca para toda la vida a ese niño, ¿no? Sí, una acción vale más que muchas palabras. El hecho de ver cómo esa persona hizo tal cosa queda más grabado que un discurso. Así que el ejemplo, el caminar, el estar junto, el hacer junto, es algo que realmente graba en el alma, en la mente, en el corazón. Es decir, es por eso que en el tiempo de, por ejemplo, los filósofos griegos, ellos sus escuelas las tenían no solo en una sala, sino al aire libre. Ellos salían a caminar con sus discípulos. Iban por distintos lugares en la plaza, en distintos lugares en el templo, en los pilares del templo, allí en el peripateo, el caminar alrededor de. Eso, el maestro iba hablando, enseñando, iba mostrando, explicando. Bueno, Jesús también hizo eso con sus discípulos. Él caminaba con ellos, hacía milagros con ellos, pasaban las noches juntos, durmiendo, comían juntos, conversaban. Él los escuchaba conversar y discutir y muchas veces le decía, ¿qué estaban conversando? ¿Qué venían diciendo? Y ahí el Señor los corregía, vivían con Él, ¿no? Ese vivir junto, ese
estar juntos para poder aprender. Esa experiencia es única y Dios la hace. Pastor, para ir resumiendo, interesante, el capítulo de hoy podríamos resumirlo en 3 aspectos: pasado, presente y futuro. Pasado, no te olvides de las advertencias, de las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida. En el presente, guarda tu alma, cuida, preocúpate. Una de las formas, repítela a tus hijos. Y en cuanto al futuro, el capítulo 8, por razón del tiempo no lo vamos a leer, pero a partir del verso 7 en adelante, el Señor le dice: la tierra donde vas es maravillosa. Vas a comer, una de las frases es: vas a comer pan hasta saciarte. Buenos frutos, leche y miel, toda una descripción. Pero luego dice: cuídate, en el verso 11, de no olvidarte de Jehová. Es decir, el Señor le anticipa que si eres fiel va a haber prosperidad, van a haber bendiciones. Pero estas mismas, probablemente producto de la misma naturaleza humana, cuando el hombre se siente seguro, lleno de bendiciones, de prosperidad, el Señor le anticipa y le dice: cuidado, porque probablemente te olvides de Jehová y digas que todo esto lo hiciste por tu propia mano. Pastor, nos quedan unos poquitos minutos. ¿Cómo el Señor también nos advierte del futuro? Y posteriormente de su comentario también, que aprovecha a hacer una invitación para nuestros amigos en esta hora. Hoy en día nosotros tenemos muchas, más bien los jóvenes, tienen muchas oportunidades de estudiar, de trabajar, tener buenos trabajos debido a su educación, su formación profesional. Tal vez eso los puede llevar a un gran éxito. Y el éxito a veces es peligroso si nos soltamos de la mano de Dios. Israel tuvo éxito, le fue bien en parte, y cuando le fue bien, entonces se olvidó de Dios. No sea que en este día en este momento, hayan jóvenes profesionales que tal vez están yendo bien en la vida en su aspecto profesional y tal vez te estás alejando de Dios. Yo te diría: ten cuidado, recuerda, no te olvides, acuérdate de quién te dio los talentos, acuérdate de quién te da la vida. No te olvides de Dios, de sus caminos, de la salvación. Y si tal vez tienes que volver, si has ido muy lejos, aún es tiempo. Yo te invito a que vuelvas. Y vamos a orar por ti. Y yo quiero orar en este momento por ti. Inclinemos el rostro y vamos a orar juntos acá. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora, Señor, estamos orando tal vez por algún joven que, habiendo sido criado en los caminos del Señor, se fue lejos, porque tal vez la vida le abrió muchas puertas, pero necesita volver. Tal vez no tiene la intención de volver, pero el Espíritu Santo es poderoso. O tal vez quiere volver y no sabe cómo. Dios le puede indicar el camino. Señor, ten misericordia de él y que ese joven pueda volver a los pies de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos ya en nuestros próximos capítulos, que son los últimos de esta temporada. Así es, muchas gracias por toda esta invitación. Muy bien. Y por supuesto, muchas gracias también a cada uno de ustedes que hacen parte de Lecciones de la Biblia. Hoy terminamos este capítulo, pero nos reencontramos en el siguiente, la próxima semana. Y tú puedes quedar en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que Dios te bendiga.